noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de comentarios y reflexiones. Como ustedes ya saben, nuestro programa consta de dos secciones. En la primera tratamos los principales temas internacionales y nacionales que han acaecido en la última semana, y en la segunda pues siempre traemos a un invitado que en esta oportunidad nos honra con su presencia, el exdiputado, exministro de Energía y Minas, el actual vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y presidente de la misma entidad, Pelegrín Horacio Castillo Semán, con quien vamos a hablar acerca del tema eléctrico y también pues de la ley 3725, acaba de ser promulgada por el presidente de la República, Abinader, sobre una ley que sustituye la anterior, que data de principios de la década del 50 del siglo pasado, sobre hidrocarburos. Pero en el área internacional, pues yo diría que la principal noticia luce que existe un acuerdo de cese al fuego por un tiempo ya mayor, unos 60 días, entre Israel y Gaza. Por lo menos sabemos que Israel ya aprobó los términos del mismo. Gaza está discutiendo establece en dicho caso. La idea sería de que con este primer cese al fuego, vamos a llamarle así, pues se discutan las bases para una paz más duradera en esa área. Yo diría que esa es tal vez la principal noticia internacional que podemos resaltar, digamos, de mayor importancia. Mientras tanto sigue el tema de los aranceles del presidente Trump, que son ahora el día 9, las negociaciones continúan, pero parece que eso va bien. Va bien porque no hemos escuchado ninguna queja, al contrario. En la parte nacional pudiéramos decir que la noticia más relevante de la semana es precisamente la que tiene que ver con la promulgación de esa ley 3725 sobre hidrocarburos. Ese es un área de política energética nacional que ojalá que se concretice, de la cual el área eléctrica es una especie de subsector. Ojalá que así sea y que eso de alguna manera pues pueda entrar en vigencia y pueda aglutinar compañías internacionales que se interesen en la exploración y, si existen posibilidades, posterior explotación de hidrocarburos tanto en mar como en tierra en la República Dominicana. Nos vamos, amigos, a esta primera pausa comercial y venimos entonces con nuestro invitado, que ya dijimos que es Pelegrín Horacio Castillo Semán. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. La vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda ser feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna. Sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Como habíamos expresado en la primera sección de nuestro programa Comentarios y Reflexiones,
Hoy tenemos la honra de tener con nosotros en la entrevista al exdiputado, exministro de Energía y Minas, actual vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y presidente de la misma entidad, Pelegrín Horacio Castillo Semán. Con él vamos a conversar acerca de la última ley 37-25 promulgada por el presidente de la República, Luis Abinader, relacionada con el tema de una nueva ley de hidrocarburos que sustituye a la ley que data de los principios de los años 50. Y además vamos a conversar también sobre el tema eléctrico. Originalmente esa era la idea, pero al producirse la promulgación de esta ley, pues nadie mejor que él, que fue presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y que sentó en cierto modo las bases que sirvieron para el actual reglamento que hay hoy en día con relación a la exploración y explotación de hidrocarburos. Vamos a darle entonces pues la bienvenida a nuestro invitado, Pelegrín Horacio Castillo Semán. El enfoque que se ha seguido es un enfoque muy parcial, muy puntual. El presidente mandó un proyecto de ley para modificar una ley de la década de los 50. 52. Realmente, lo que nosotros dejamos listo en el ministerio para someterlo al Congreso Nacional era una ley actualizada, completa. Incluía una especie de ruta de Estado en términos de la importancia. Porque las compañías petroleras, las compañías gasíferas, las que están en estos afanes de encontrar hidrocarburos, aprecian mucho, no solamente que el Estado haga su tarea de suministrarle datos primarios interesantes, cosa que hicimos, sino que haya una institucionalidad fuerte. Porque cuando hay una institucionalidad débil, las compañías serias tienen mucho cuidado. En este caso, el gobierno, el presidente, lo que envió fue una propuesta de modificación para permitir que compañías de Estado pudieran asociarse al Estado dominicano, porque esa ley prohibía que compañías de otros estados pudieran, no extranjeras, si eran privadas podían venir, pero si eran de otro estado no podían explorar y encontrar y explotar hidrocarburos en nuestros espacios. Obviamente ese es un criterio que había que superar, porque la mayoría de las grandes compañías de exploración petrolera son estatales. La mayor de todas, tú te pones a ver, Aramco, por ejemplo, de Arabia Saudita. Y yo sé que esa iniciativa del presidente vino después que el presidente dio un viaje a Medio Oriente, al Golfo, y se reunió con líderes del Golfo, y sé que trataron el tema de un área de cooperación de los países del Golfo con República Dominicana para encontrar hidrocarburos. Entonces había un obstáculo legal que había que remover. Pero la visión que nosotros teníamos era más completa. O sea, vamos a definir, buscar hidrocarburos como si no tuviéramos renovables. Renovables sabemos que tenemos. Y muchas, y buenas. Desarrollar las renovables como si, ese era el segundo postulado, desarrollar las renovables como si hubiéramos descartado tener hidrocarburos. Las fósiles, sí. Y el tercer postulado de esa doctrina de seguridad energética era desarrollar un plan de ahorro y eficiencia energética como si hubiéramos llegado a la conclusión de que no tenemos hidrocarburos y las renovables nuestras son muy limitadas. Porque los estados que tienen
políticas de ahorro y eficiencia energética en realidad pueden lograr muchos ahorros importantes, sobre todo no solamente energética, de recursos en general, con una buena política. Eso abarca muchísimas áreas. Este mismo debate que tú estás viendo ahora sobre la movilidad del tránsito, el cambio de los horarios, todo eso estaba en un proyecto de ley que nosotros dejamos en el Congreso, pero que no se ha querido aprobar. Sí se logró aprobar, porque fue una prioridad. Yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas, y en términos, esa ley tenía 10 años ahí, la ley de fomento a las energías renovables. Y entonces nosotros tomamos la decisión de trabajar para sacarla en el término de 2 años, cosa que se cumplió. Evidentemente el presidente Fernández nos apoyó, y la Comisión Nacional de Energía, que encabezaba en ese momento Aristide Fernández, nos apoyó con la institución que había trabajado el proyecto de ley, que era el CENER de España. El presidente Fernández le había pedido a España y al CENER que nos apoyara, y hicimos un trabajo con mucha consulta, con muchos actores, y finalmente se logró una buena ley, porque un país no puede depender en su seguridad energética de una sola fuente. La lógica, el sentido común dice que los países tienen que aprovechar los recursos que tienen, eso es lo primero, pero al mismo tiempo no pueden hacer una explotación abusiva, ni tampoco depender exclusivamente de unas fuentes de energía. Entonces, el cuarto postulado era, vamos a decir, algo que trascendía, tenía que ver mucho con el tercero, era el tema de cómo garantizamos que las infraestructuras energéticas del país se concibieran con un enfoque de seguridad energética. Eso me trajo muchos problemas cuando fui ministro, porque había gente que quería, por ejemplo, seguir concentrando las infraestructuras energéticas, las plantas, las terminales, en la costa sur, en la línea de San Pedro de Macorís a Bahía de Ocoa o a San Cristóbal, y como ministro me costó enfrentar eso y desmontar eso. Fue, vamos a decir, un rifirrafe bastante fuerte, porque yo decía que aunque el sector privado era importante en una iniciativa de este tipo, quien tenía que trazar las prioridades y tener una visión nacional de dónde tenían que instalarse las infraestructuras energéticas era, en función de una visión de seguridad energética, claro, era el Estado. Y eso vino a propósito de una discusión con el tema de la terminal de gas, la segunda terminal de gas del país. Uno de los grandes grupos del país quería ya había avanzado, fueron muy audaces, llevaron al presidente Medina a inaugurar ya un proyecto de terminal. La segunda. Y yo les recordé cuando entré al ministerio que no procedía eso, que eso era competencia del Ministerio de Energía y Minas y no de Interior y Policía, perdón, no de Industria y Comercio, y que si se iba a construir una segunda terminal, que yo entendía que se tenía que construir, era en el norte, entre la costa de Montecristi y la zona de Manzanillo, el pueblo de Manzanillo y Puerto Plata. Seguir concentrando infraestructuras en una zona que además es de riesgo. Así es, por los ciclones y todo eso. Y planteábamos la necesidad de que se desarrollara el sistema de gasoductos. Lo logramos. Después de un pulso, logramos que eso se abriera como opción. Sin embargo, no logramos un elemento que era necesario, que es complemento de eso, y es unas normas de libre acceso
a infraestructura de gas natural en condiciones de competencia. Porque, bueno, se pusieron de acuerdo en construir el gasoducto, AES. ¿Tú puedes cerrar? Y los generadores del este, pero cerraron. Y entonces la norma que nosotros habíamos subido a consulta, que estaba lista, una norma con estándares internacionales, tan pronto nosotros salimos del ministerio, salió de la ecuación y no se volvió a hablar más de eso. Pero fíjate lo importante de garantizar libre acceso a infraestructuras críticas con reglas de competencia y estándares internacionales. Cuando nosotros anunciamos eso, que fue empezando el ministerio, en un discurso, recuerdo, de las primeras semanas, vinieron las mayores compañías del mundo. Recuerdo que 4 empresas grandes vinieron al país a manifestar que si se garantizaban las reglas de competencia con estándares internacionales, ellos iban a traer gas natural o GLP, pero gas natural sobre todo. Y ahí estaban interesados Gas Natural de España, que es una gigante. Estaba Gazprom Internacional, la rusa. Ni hablar de dónde viene. La versión internacional que cotiza en la bolsa de Nueva York. Sí. Estaba Kogas de Corea, manifestó interés. Y sobre todo también Cheniere. Cheniere es una compañía que maneja parte del gas natural de Estados Unidos y tiene terminales de exportación porque ellos querían exportar desde la costa del Golfo, que ahora es Golfo de las Américas para los americanos y, claro, y sigue siendo Golfo de México. Lo cierto es que ellos querían exportar para acá porque aquí el argumento era que no había gas natural. Y lo que nosotros demostramos con solamente enseñar esa norma era que había mucho interés de grandes corporaciones de venir a instalarse en el país siempre que se garantizara. Y además lo hacíamos con una visión regional, porque la idea era que República Dominicana se convirtiera en el hub de distribución de gas natural a las pequeñas islas y a otras islas, y que eventualmente eso que se está hablando ahora, de que el país pudiera ser un centro de generación que suministre energía a Puerto Rico, se pudiera hacer desde República Dominicana. Ni hablar para Haití y eventualmente para Cuba. Pero eso estaba dentro de la visión que estábamos impulsando. Te decía que nosotros habíamos dejado un proyecto de ley para regular la exploración y la explotación de hidrocarburos, completo. El ministro Issa optó por un camino distinto, pero igualmente asumió el contenido del proyecto y ese contenido se convirtió en un reglamento. Lo ideal era que fuera un proyecto de ley. Pero por lo menos se dictó un reglamento para la exploración y la explotación de hidrocarburos y se elaboró en base a eso. ¿Basado en las normas que ustedes han...? Sí, sobre todo lo más importante fue que se elaboró un modelo de contrato que ya fue aprobado por el Congreso, que se puede mejorar. Claro, ya eso se hizo dándole seguimiento a lo que habíamos acordado como línea general, pero ellos hicieron su trabajo y por eso tuvimos la primera campaña de exploración que se hizo aquí. Lo que uno nota es que tenemos un problema en la capacidad de fiscalización, de seguimiento, de buena contratación, de preparación del equipo humano para esos fines. Pero es importante para
realmente pasar a un tema derivado, pero también parte, como tú dices, de la política energética nacional o de hidrocarburos, la política energética nacional, ¿verdad? Es que ustedes sentaron reglas muy claras, que posteriormente algunas de esas reglas de cómo hacer las cosas, porque el problema es cómo hacer las cosas, que posteriormente esas reglas fueran tal vez algunas modificadas, pero hay un reglamento. Sí, ya por lo menos, en cuanto a contenido, era básicamente los contenidos de la ley. Correcto. Pero vaciado en vez de... Es una pena, pero es un reglamento. Entonces ahora lo que hay que ver es cómo la ley, que lo único que establece es, por lo que yo vi por encima, realmente no conozco el texto del proyecto de ley, pero lo que resaltó la prensa fue lo del tema de las asociaciones, porque eso permite el hecho de exploración, y un tema importante de que le exigían un 15% de acciones dominicanas a las compañías. No entiendo bien esa parte. Yo a las compañías estatales extranjeras, yo creo que el Estado Dominicano tiene que abrir la posibilidad de aliarse. Pero yo no sé si la alianza sea... Pero no puede ser... imposición de ¿verdad? De acciones. No puede ser... Hay otras maneras. No, es que podría ser cuando es de Estado a Estado. Es otra cosa. Que el país tenga... Es más, de hecho, el país ya debería dar el paso, y creo que eso se va a dar, de crear una especie de empresa de exploración de hidrocarburos. La misma refinería tiene capital, tiene recursos para hacer muchas labores importantes en el campo de la exploración. Eso yo lo he hablado con los anteriores y el actual director de la Refinería Dominicana de Petróleo, porque es una empresa 100% ahora mismo estatal, tiene recursos, es su área y debería estar fomentando no solamente la exploración. Ellos tienen una unidad en cierne que está haciendo ciertos trabajos, sino algo más importante o tan importante como la exploración. La refinería, por ejemplo, debería estar aquí ya trabajando. Yo lo he dicho a Aguilera y sí, lo he dicho públicamente. Nosotros, en cumplimiento con la ley de energía renovable, deberíamos estar desarrollando, especialmente en la zona fronteriza, donde hay muchas condiciones para esos fines, una política de producción de biocombustibles. Etanol, carburante para la mezcla con la gasolina, que puede ser hasta un 5%, 95,5%, y para empezar, y eventualmente llegar al 20% en biodiesel. Es una manera de apoyar la frontera, es una manera de dominar la tecnología de producción de energía a partir de biomasa, de biocombustible, y hacer la mezcla. Bueno, eso debería ser parte. Ahora, la refinería y el ministerio podrían perfectamente desarrollar una empresa nacional que sea la que se alíe con las empresas que vienen. Eso es lo que yo... Lo que quiero es darle... Porque el dueño del recurso es el Estado. De acuerdo. Lo que quiero es como darle operatividad a esa ley, porque la ley más o menos enuncia lo que quiere, ¿verdad? Primero, erradica esa ley del 52, que eran otras las condiciones. Segundo, establece, ¿verdad?, la posibilidad de una asociación entre Estado a Estado, entre un sector privado extranjero y el Estado nacional, para el tema de del permiso de exploración primero y si aparece y hay o lo que fuese, vendría la concesión posteriormente. Pero hay que esperar a ver en qué termina eso, porque como está todo tan disgregado, aunque todo está junto... Mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo te voy a contar una experiencia. Preocupación. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo llegué al ministerio, el presidente Medina... Déjame pedirte permiso para ir a una pausa comercial y entonces tú me cuentas la historia completa sin tener que interrumpirte. Después de esta pausa, amigo, volvemos
con nuestro distinguido invitado Peregrino Horacio Castillo Semán. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta, amigos, de la pausa comercial con Peregrino Horacio Castillo Semán. Me iba a contar una anécdota porque mi preocupación, que es lo que yo veo, bueno, hay una ley ya sobre hidrocarburos, un tema importantísimo para el país, especialmente porque tenemos energía hídrica, que sigue siendo un recurso importante gracias a la visión extraordinaria del presidente Balaguer. Tenemos las energías renovables, que a veces no se puede depender mucho de ellas por situaciones que todos conocemos, pero todo sistema debe tener una porción de energía renovable. No, y especialmente en las zonas rurales, en comunidades aisladas. Correcto. Joaquín, aquí hay nosotros identificamos más de 150 saltos aprovechables en las montañas. Pero ¿a quién le iba a beneficiar? A esa gente que está en la montaña viviendo. Entonces, tenemos las hídricas, tenemos las renovables, ¿verdad? Que tenemos las térmicas, de la cual tenemos que seguir dependiendo, por lo menos en un 50%. Y cuidado si algo más. Y yo decía, bueno, ¿cómo haremos ahora que el presidente ha dictado una ley que permite una asociación público-privada o entre estados para la exploración y la explotación de hidrocarburos, especialmente con un sector empresarial que es muy versátil, muy versátil. Y entonces existe toda posibilidad de que, me imagino yo, que la forma sería también de buscar algún tipo de asociación, porque las grandes empresas están prácticamente en el Golfo. Pienso que la distancia es muy lejana. Ahora, el hegemón del norte está más cerca, posiblemente haya las tierras raras de Pedernales que a ellos les interesa, sea un guiño interesante en este momento, porque mientras tanto los chinos están sacando barcacitas calladitos por ahí desde hace mucho tiempo y el país como si nada pasara. Entonces yo estoy sirviendo como la mesa para ver si Pelegrín me contesta cómo armonizamos la ley, el sector empresarial que va a querer participar. De hecho, está participando inclusive en Manzanillo. Te voy a dar un testimonio de mi experiencia. Cuando yo llegué al ministerio, tomamos una serie de providencias importantes. La primera de todas fue llamar a una licitación internacional para la construcción de una base nacional de datos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque teníamos el estudio de 62 proyectos de exploración
que se habían hecho, 62, 68, no recuerdo exactamente, que estaban en los archivos de la Dirección General de Minería, en un departamento de la Dirección General de Minería. Y eso estaba sin ninguna, vamos a decir, posibilidad de aprovechamiento. Entonces, con la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, la idea era que todos esos datos quedaran integrados a un sistema con las modernas tecnologías de rasterización, vectorización, de toda esa información, cosa que cuando un Estado lo hace, inmediatamente, vamos a decir, empieza a llamar la atención, porque las compañías lo que buscan para interesarse en un campo nuevo es, bueno, ¿qué datos hay? ¿Qué datos hay? Y claro, si los datos tú los encuentras en el piso de la Dirección General de minería, que así era que estaba, en unos estantes muy descuidados y todo eso, era un problema. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esto vamos a meterlo en una base nacional de datos de hidrocarburos y vamos a llamar a las compañías más importantes del mundo en esta materia de servicio a la industria de hidrocarburos para que organicen esa base de datos. Y efectivamente ganó la empresa más grande del mundo, la Schlumberger. De hecho, ya de entrada nosotros le habíamos pedido a Schlumberger que organizara un curso de adiestramiento del personal del ministerio. Y para el Estado mismo, para que empezáramos a entender qué era el esfuerzo de exploración de hidrocarburos. Entonces, eso inmediatamente llama la atención, porque cuando tú empiezas a jugar con los jugadores más importantes, más acreditados, el asunto inmediatamente despierta interés. Dicen, no, pero ahí están jugando en serio. Vino después una segunda decisión. El presidente me había dicho que de alguna manera quería que las concesiones vigentes, la Morfin y Maleno, que la tenían básicamente la familia Vicini, que se le extendiera así. Y yo le dije claramente a la persona que fue el emisario del presidente, un funcionario, le dije, mira, me hubiera gustado que el presidente me lo tratara a mí directamente, pero igualmente como tú eres una persona de confianza de él y mía, yo te lo voy a responder. Nosotros vamos a evaluar legalmente si es posible hacerlo. Si no es posible, también es bueno que el presidente sepa que la vamos a declarar extinguida. Porque no es, en el año 1995, siendo el presidente Balaguer, mucho antes, a principios de los 90, se habían concesionado 4 áreas. Una, primera vez que se concesionaba un área de mar a la móvil, lo cual era muy importante. La móvil hizo sus estudios, se fue del país, no dio información, esos datos no estaban en el ministerio, no se les reclamó. Estoy hablando ahí, tuvimos esa experiencia. Inmediatamente después, estaba Petrolera 1111, que hizo varias campañas interesantes, con hallazgos interesantes en el Cibao, en el Bajo Yuna, muy, muy interesante. Ahí estaba la familia Ranning y la familia Vicini asociados. Y habían 2 compañías más, Morfin y Maleno. 1111 había entregado toda esa información, pero Morfin y Maleno tenían las concesiones más interesantes, Bahía de Ocoa y la zona de Asua y la que estaba en la cuenca de la Enriquillo. Yo mandé a hacer el estudio jurídico, la evaluación jurídica de si se soportaba alguna extensión a partir de los esfuerzos hechos por la compañía. Y la conclusión de todo el mundo fue que no,
que eso desde el 2005, por la falta de actividad, por la falta de información, por la falta de entrega, estaban ya extinguidas, sin resultado, y que había que tomar una decisión. Estamos hablando del 2014. Entonces, 9 años después, bueno, nadie había querido tomar la decisión. Claro, pero había que hacerlo. Pero había que hacerlo. Y había que hacerlo porque ya habíamos tenido unas experiencias en el 2007. Mira, aquí vino Petrobras, que la solicitó el presidente Medina al presidente Lula. En ese momento él era secretario de la presidencia. Y Petrobras vino a ayudar a la República Dominicana. No era porque tenía un interés especial, no. Una solicitud de cooperación, y era la más grande de América Latina. Y resulta que ahí hubo un momento en que se vio que las empresas privadas que tenían la concesión no estaban cooperando. Y se negaron a dar la información, a pesar de que era una especie de acuerdo de cooperación. No era que Petrobras tenía un interés particular. Claro. Al contrario, era un apoyo al país para terminar de definir cuáles eran los potenciales que había. Y se negaron. Entonces yo tomé la decisión de extinguir, declarar la extinción de esas concesiones. Y sobre todo, algo muy importante, le dijimos al sector privado, miren, ustedes propiamente no son petroleros. No, esa no es su especialidad. Nosotros vamos a querer que el sector privado nacional, ustedes y otros más, puedan participar, pero es aliado a compañías petroleras, claro, que realmente vengan a hacer su labor, o aliado al propio Estado en una alianza público-privada con compañías de renombre, de interés. Fíjate, desde que nosotros empezamos a anunciar lo que estábamos haciendo, empezando con el tema de Schlumberger, aquí vinieron, Joaquín, 10 compañías de las más importantes del mundo, o grandes, o junior, pero muy exitosas, respondieron. Desde que se ponen reglas, la gente responde. Van. Entonces, inmediatamente, bueno, eso... Pero esa anécdota nos ayuda, sí, para hacer irnos a la parte eléctrica, para, sí, que el tiempo no se nos agote, sí, porque tu presencia es importante. Sí. No, yo creo que el programa puede servir de orientación a los funcionarios que tienen que ver con eso. Tú le has dado ejemplos de cómo surge desde una comisión de energía y minas del Congreso. ¿Una estrategia? Una estrategia energética nacional. Hemos hablado de la importancia de tener energía renovable en un porcentaje, sí, adecuado. Hemos hablado de la importancia de la energía hídrica, que no hay que decirla. Es una compañía de las, sí, dos del Estado, sí, que son rentables y que le otorgan dinero. Una bendición. Una bendición, salvo la situación que están pasando, que, sí, ahora vamos a entrar en eso. Sí. Lo otro es la energía térmica, que es importante. Y lo tercero sería ahora con esa ley que acaba de promulgar el presidente Abinader, que vean esas experiencias para ver cómo buscamos compañías que realmente puedan asumir el costo de exploración y de posible exportación, porque eso tiene un costo, eso no es, y hay que concentrarlo en algún lugar, sea energía en minas o algo, el, sí, ministerio, pero yo te voy a dar este dato, mira, tiene un costo, pero mira mi experiencia, al constituir la base de datos de hidrocarburos que se procesó por Schlumberger, los datos que estaban ahí inmediatamente adquirieron un valor superior. Sí, mucho más. Se estima que esa base de datos de hidrocarburos, con una inversión que no llegó al $1.000.000, que esa base de datos de hidrocarburos, al procesar todos esos datos, tiene un valor de mercado probablemente superior a los $80 millones. Tal vez entonces el Estado pudiera hacer un esfuerzo, claro, mínimo,
y comenzar con eso para tratar de regular. Es que cuando el Estado empieza a invertir en cuestiones como esas, Claro. que la puede hacer incluso desarrollando capacidades locales, automáticamente toda la información general del sistema mejora y el valor consecuente de cualquier proyecto crece geométricamente. Enormemente. No hay duda. Entonces, vamos al sector eléctrico. Vámonos con todo eso que tú has dicho. Hay una posición muy clara de esa área. Sector eléctrico, ¿qué yo puedo, cómo lo ya? Bueno, aquí comenzamos con un solo dueño, que es el Estado, ¿verdad? Desde la época de la intervención norteamericana, Trujillo, el presidente Balaguer. Comenzó con las hidroeléctricas también, pero desde otro punto de vista. Y bueno, se compraron, en un momento dado comenzaron a comprarse las térmicas, ¿verdad? Creo que Itabo fue el primero, Itabo fueron las primeras, y después ya las termoeléctricas comenzaron a llegar y de esa manera comenzaron a suplir, salvo que el presidente Balaguer se dio cuenta de lo que eso constituía y no estaba dispuesto a dar ese tipo de subsidio. Llega el gobierno del presidente Fernández y ahí comienza, yo diría que el pecado original, que fue la famosa privatización. Una privatización que terminó siendo, no sabemos si concesión, regalo, pero al fin y al cabo una privatización que terminó entonces vendiendo bueno, primero se dividió en ese momento ya en la distribución, el área de los generadores. Las distribuidoras se formaron 2 primero y después 3. Se formó entonces otra compañía, la de generación hidroeléctrica. El tema es que ante esa situación se privatizan. El gobierno del presidente Mejía vuelve y compra entonces las distribuidoras. Se dice que era para Unión Fenosa, pero no era así. Unión Fenosa estaba aquí haciendo unos trabajos ya. Y Unión Fenosa no quiso participar. La de España no quiso participar. Por ejemplo, Endesa no quiso participar. El mercado no era... La experiencia, mira, era suficiente. Te lo digo, mira, la experiencia que yo tuve ya en la Cámara de Diputados, porque cuando yo entré al ministerio había un acuerdo de que los primeros años, hasta que se consolidara el ministerio, el sector eléctrico operara con otras autoridades, porque se corría el riesgo, y todavía está planteado, de que los problemas del sector eléctrico absorbieran las tareas del Ministerio de Energía y Minas. Entonces eso... pero eso está separado. Ya el Ministerio de Energía y Minas, pero te digo, tiene una competencia, pero han vuelto en cierta manera a garantizar la autonomía del subsector eléctrico relativa, Pellegrín, porque relativa. El tema, yo te decía, te hacía toda esa historia para decirte, bueno, muy bien, entonces llegamos, recompramos, y entonces, pero hoy en día la realidad es la siguiente, para resumirlo muy sencillamente. En el 2024, las pérdidas técnicas y no técnicas alcanzaron el 42%. El peor año desde 1999. Entonces, el déficit eléctrico está llegando a 1.800 millones de dólares. Nuestro amigo, a quien le profesamos afecto y distinción, Celso Marrancini, dijo que habían logrado recuperar por fraude eléctrico 409 millones, que son 6 millones de dólares, pero se quiere reducir el déficit a 500 millones. Entonces, si es 6 millones anuales, serían como 90 años para conseguir eso. Mira, Joaquín. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a actuar para eso? Mi experiencia. Porque no podemos seguir con 1.800 millones. Lo he dicho muchas veces, lo he escrito. Por eso mismo también no querían transferirle al ministerio, cuando yo entré, en la competencia, porque yo tenía una visión completamente discordante con el enfoque predominante. Yo siempre he dicho que aquí no hay problema eléctrico, que aquí el problema es político.
el problema es político. Cuando tú quieres tener una radiografía de cómo funciona la articulación de la política con el mundo de los negocios en una lógica extractiva de renta y que a su vez tiene una correspondencia con un modelo clientelista, populista, patrimonialista, tú lo encuentras, es muy notorio en el sector eléctrico. Y lo puedes ver en casi todos los servicios públicos, en mayor o menor medida. Pero ahí se nota más porque las cuentas nacionales te están diciendo que el problema no remite, no se va superando. ¿Qué fue lo que pasó en el origen? El sistema eléctrico de República Dominicana era un sistema relativamente pequeño, 2.000 megavatios, en ese momento no llegaba a 2.000 megavatios, ahora estamos cerca de los 4.000, 3.800 y pico, con capacidad de generación. En ese momento se planteó el tema eran los tiempos del consenso Washington, los organismos internacionales estaban promoviendo que el Estado se desentendiera de las empresas públicas. Un partido como el Partido de la Liberación Dominicana tenía problemas para privatizar, tenía muchos problemas. Y entonces buscaron una fórmula que fuera políticamente correcta para un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que fue la fórmula de la capitalización. Para no usar la palabra privatización. Entonces, además de eso, en vez de hacer un proceso de, como lo mandaba incluso la Constitución, y esta lo deja más claro, de capitalización abierta para que participen muchos actores y mantener el sistema unificado por un tema de economía de escala, de eficiencia. Lo que se optó fue, bueno, vamos a un sistema pequeño, lo vamos a distribuir en muchas partes. Para que, es un sistema de reparto, para que cada uno de los actores locales, sobre todo, con poder, locales, quedaran con una parte del sistema. No se vio, como tenía que verse, que la industria de las industrias es la industria eléctrica, porque sin energía, todas las demás empresas del país, las industrias, los comercios, los hoteles, todo, tienen problemas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, vamos a convertir el sector eléctrico en un campo de inversión de buena rentabilidad para las empresas. Y como no lo vamos a hacer unificado, sino repartido, entonces vamos a crear muchas empresas. Se crearon la empresa de transmisión, la empresa de distribución, la empresa de generación, la hidroeléctrica, la transmisión, y obviamente algunas, el Estado por razones estratégicas se quedaba con ella, como las empresas de transmisión, pero las otras se iban a repartir. Fíjate que cuando se hace la licitación internacional, y esto es una experiencia, el gobierno empezó a promoverla internacionalmente. Ninguna de las grandes compañías que podían hacer las inversiones para transformar el sistema se interesó. Por la disgregación. En España, por ejemplo, lo sé por experiencia que me la refirió gente que estuvo en las negociaciones. Yo en ese momento era diputado, me enteré después. Una empresa como Endesa, que tú mencionaste, no quería, porque decía, si es un sistema tan pequeño, chiquito, nosotros no queremos ir a coger una parte de un sistema de por sí pequeño con algunos problemas políticos sociales en la base. Entonces, no querían. Casi se frustra la licitación internacional, las empresas españolas no se interesaron, y hubo una gestión política con el gobierno de Felipe González para que
para que el país no se quedara... Pero una Fenosa local, no Fenosa de España. Sí, pero la idea era involucrar a Unión Fenosa para salvar el proceso de capitalización, porque iba a ser un fracaso. Entonces es una intervención del gobierno español el que le dice a Unión Fenosa, participen. Y por eso después, cuando vienen los problemas con Unión Fenosa, Felipe González viene, en cierta manera, a garantizar a la empresa que, por razones de política, le dijeron participe, cuando la razón económica le decía, porque Endesa lo dijo claramente, no. Entonces, ¿qué pasó? Mira, yo eso lo viví de muchas maneras. Te voy a poner un ejemplo. Estando en el... Pero tú estás explicando el proceso. El proceso. ¿Cómo llegamos? En el origen. Entonces, ¿eso ayudaba a resolver el problema? No. No. ¿Por qué? Porque el filete era la generación. Claro. Y las inversiones privadas sí querían ir ahí, pero no querían trabajar con el tema de la distribución. Pero claro. Pero la distribución es la parte que amarra la política. Es la parte que a la política le interesa. Y te lo digo con conocimiento total de esa perspectiva. Mira, en el 2007, estamos hablando 8 o 9 años después de la capitalización, en el 2007 se planteó una ley para enfrentar el tema de las pérdidas no técnicas. Yo recuerdo. Era una ley esencialmente punitiva, que tenía un enfoque de darle a la administración armas para perseguir a los usuarios, para enjuiciar a los usuarios, para tomar, bueno, le iba a dar un poder a las empresas. Lo que sepan inclusive los amigos que las pérdidas no técnicas son los fraudes. Los fraudes. Los fraudes, hablemosle así. Sí. Entonces, ahí yo me enfrenté al bloque del PLD, que en ese momento lo encabezaban los diputados que estaban, lo que llamaban los diputados eléctricos, que estaban con el amigo Radamés Segura. Claro. Y yo le decía a ellos, miren señores, vamos a ser objetivos. Y eso se lo expliqué en un debate al presidente Fernández. Un debate ante él, de la bancada de ellos y la posición mía. Yo le decía, miren, aquí tenemos un problema. La mayoría de la población tiene muchas razones para pensar que aquí hay una gran defraudación de parte de las grandes empresas, que el fraude eléctrico está arriba en los contratos, en los términos en que operan esos contratos, en el funcionamiento del sistema. Si ustedes van con un ánimo punitivo a enfrentar este problema, va a haber una revuelta social. Porque la mayoría de la población aquí lo que percibe es que el gran fraude, el gran robo eléctrico empieza arriba. Entonces ustedes no pueden venir con una ley punitiva muy injusta, muy abusiva, que le daba al usuario una posición de mucha debilidad. ¿Qué yo planteé? Y el presidente Fernández, en eso les reconozco, me apoyó. Yo planteé un tema que era el que no se quería abordar. ¿Por qué la gente paga el teléfono? ¿Por qué la gente paga el teléfono?
Joaquín, la gente paga el teléfono porque si usted no lo paga, lo desconectan a distancia. Entonces, había tecnología para establecer esto y establecer el prepago. Sí había. Entonces, ahí yo planteé el tema de la telemedición. En esa ley que se aprobó en el 2007, se ordenaba que a nivel residencial, industrial y comercial se estableciera en 5 años sistemas de telemedición en todo el país. Bueno, ese sistema está implementado. No. No Parcialmente. Parcialmente. Muy bien. Ok. Entonces, te interrumpo porque nos quedan 3 minutos más o menos y tú has ido cortando en lonjas la situación y has estado demostrando que las decisiones han sido políticas. Ahora, ¿qué hacemos para resolver a donde hemos llegado hoy en día producto de esas decisiones políticas? Bueno, mira, yo personalmente creo que nosotros aquí vamos a necesitar un cambio muy importante en las relaciones de poder del país. Y eso se va a expresar en el funcionamiento del Estado, de los servicios públicos. Pero tiene que producirse un cambio en las relaciones de poder. ¿En qué sentido yo lo vengo planteando? Bueno, yo digo que aquí, especialmente en la última etapa, porque cuando existían los liderazgos fuertes, como el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch, el mismo doctor Peña Gómez, la política gozaba de cierta autonomía relativa frente a los poderes fácticos, lo que el doctor Balaguer llamó los insaciables. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que los insaciables han crecido. Que los insaciables han capturado la política. Eso significa capturar los reguladores, domesticar la clase política en general, y eso se corresponde propiamente con una visión de finca con pasaporte, no de una república. Son relaciones de poder político, económico, social, de una finca con pasaporte, no de una república. Y eso se refleja en el funcionamiento del Estado en sentido general. Y más en la última etapa, donde los grandes grupos, y no solamente los grandes grupos, porque hay otros actores también que intervienen, sienten que pueden tener el control del Estado, de las instituciones, de la dinámica de todo. Y los políticos son a los administradores de la finca, los capataces de la finca, y que ellos lo cambian a voluntad. Y además tienen un poder de veto para decir quién va, quién no va. O sea, esa visión, si no se hace ese cambio general, no solamente el sector eléctrico, aquí no va a haber ningún servicio público fundamental que realmente funcione con esa visión que yo te dije. Bueno, espérate, ¿cuál es el servicio general? La empresa de las empresas. El sector eléctrico. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, yo planteé algo que estaba en la Constitución del 10, que me costó fijarlo ahí, el Congreso lo apoyó, la Asamblea Revisora lo apoyó, que era la modalidad de la capitalización abierta. Si el Estado va a entregar las empresas, que no tiene por qué gestionarla directamente, aunque hay empresas estratégicas en que sí tiene que tener mecanismos. Claro. Bueno, ¿por qué tienen que entregarla a unos cuantos grandes grupos cuando existe la posibilidad de que todos los dominicanos puedan participar en un proceso de capitalización abierta? Eso incluye los dominicanos de la diáspora, los dominicanos de clase media, los trabajadores de las mismas empresas. Yo pongo un ejemplo que es el que hay varios más en América Latina. Ecopetrol, hasta que llegó el gobierno de Petro, que ahí tuvo problemas por la visión ideológica que tenía y tiene el presidente Petro,
Pero Ecopetrol era una empresa con 90.000 accionistas. 90.000 accionistas. Eso hace que la empresa funcione mejor, porque tú no estás respondiendo a un grupo, a dos grupos, y la burocracia del momento. Porque eso es, mientras más concentración hay, más posibilidades hay de que el servicio cargue a la población con precios monopólicos, oligopólicos, de colusiones, y de hecho que se desarrollen negocios o tratos turbios. Yo fui testigo con Unión Fenosa que presentamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Préstamo. No, pudimos probar. Eso generó una crisis, pero una crisis. Porque César Sánchez había denunciado que Unión Fenosa estaba engañando al Estado con unos préstamos que se hacían de la matriz a la filial, pero unos préstamos con unos tipos de interés de 20%. Eso era un fraude. Entonces nosotros, él lo dijo y como que no tuvo consecuencias, y nosotros presentamos una denuncia formal. Después, José Izquierdo, siendo presidente del FONPER, incluso abrió una investigación con Gejaina y con otras empresas generadoras, no recuerdo cuáles, y logró también probar que eran empresas que estaban, vamos a decir, no eran socios leales del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que ir a un capitalismo de base amplia, popular. Y eso implica muchos cambios. De base amplia, claro. Joaquín, mira, esto para terminar, porque yo sé que el tiempo apremia. Mira, la Bolsa de Valores de República Dominicana se aperturó hace más de 30 años. En 30 años es ahora que venimos a ver una empresa privada lanzando una emisión de acciones. Óyeme, eso te dice a ti el nivel de concentración que hay. Terrible. Entonces, eso, yo digo que hay que romper con ese esquema, porque si no, no va a funcionar el Estado, no van a funcionar los servicios públicos. Ahí quisiera terminar el programa porque es una visión diferente, donde habla ya de un rompimiento de las relaciones de poder y los grupos de poder con los grupos políticos y el Estado dominicano, que ha sido en cierto modo la víctima de esos grupos de poder, de esa connivencia entre los grupos políticos y de poder, que realmente han llegado, como él muy bien decía, los insaciables han llegado hoy en día a tragárselo todo y a ser los que realmente deciden las cosas. Una visión importante, una visión diferente, pero es importante que el pueblo dominicano escuche, porque él está hablando con ejemplos y experiencias vividas, no simplemente teorías, sino con la experiencia vivida que él ha tenido en el desempeño de sus funciones. Amigos, después de esta interesantísima entrevista sobre el tema de una política energética nacional, sobre el tema eléctrico, sobre el tema más amplio del problema social que enfrentamos entre las relaciones de los grupos de poder, los grupos políticos, el Estado dominicano. Nos vemos en una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Gracias a Peregrín.